mentes que se tocan con otras mentes. La telepatía es una experiencia que muchos afirman haber tenido, pero la ciencia no está tan segura. Estas gemelas dicen que pueden hablar entre ellas sin palabras. Una madre insiste en que la telepatía salvó la vida de su hijo gemelo. El gobierno de Estados Unidos ha contratado la mente de este hombre para tratar de espiar telepáticamente. Este programa se pregunta si se trata simplemente de juegos mentales o si la telepatía existe de verdad. Ciencia al desnudo. Telepatía. La investigación de este programa sobre la telepatía comienza aquí, en la ciudad de Nueva York. Lisa y Debbie Gans dirigen una agencia promocional que tiene miles de gemelos como clientes. Constituye una rica fuente de anécdotas no científicas, pero fascinantes sobre la telepatía. Los gemelos tienen muchas historias de telepatía y sobre sentir el dolor y la felicidad del otro. Nosotros hemos tenido experiencias. Lisa estaba viviendo en Australia. Yo vivía en Australia, en la otra punta del mundo. Y yo vivía en Nueva York. Debbie vivía en Nueva York. Yo sufrí un grave accidente de coche en mitad de ninguna parte, en pleno desierto. En una carretera oscura y solitaria, el coche de Lisa chocó con una vaca y perdió el control. Debbie, que estaba a 16.000 kilómetros de distancia, supo inmediatamente que su hermana estaba mal. Miré a mi madre y le dije, ¿ha pasado algo malo? Es una sensación intangible, que no se puede explicar a nadie. Pero cuando tuve el accidente, antes de poder llegar a ningún sitio donde avisar, mi hermana ya había estado hablando por teléfono con todos mis amigos de Sydney. Nunca había tenido un presentimiento tan fuerte, similar a un dolor. Pero no era un dolor propio, era el dolor de mi hermana y no sabía cómo verbalizarlo. Sabía que tenía que ser ella. Es el ejemplo perfecto de lo que se llama un sexto sentido. Aunque no estemos juntas, compartimos experiencias a través de una conexión que no podemos explicar. Así cuando ella queda con un chico y se lo pasa muy bien, yo puedo quedarme en casa y sentir lo mismo. Eso es lo más agradable. ¿Pero puede saber Debbie con seguridad que reaccionó en el momento exacto en el que se hirió su hermana? La ciencia no puede confirmar los relatos de las hermanas Gans, que no ofrecen pruebas satisfactorias de auténtica telepatía. Muchos gemelos dicen que comparten experiencias incluso cuando están separados, como por ejemplo sacar notas idénticas en exámenes del colegio. Siempre nos acusaban de copiar en los exámenes. El profesor decía que teníamos todas las respuestas iguales y por lo tanto sacábamos notas iguales, incluso en los exámenes tipo test. Escribíamos exactamente lo mismo. ¿Es esto telepatía o una simple coincidencia? Tal vez sea un resultado natural para dos personas parecidas que estudian el mismo curso en el colegio y viven y estudian juntas. Las anécdotas de gemelos que algunos utilizan como prueba de telepatía raramente merecen ser tomadas en serio. A lo mejor una sencilla prueba para gemelos, 30 preguntas sobre la diferencia idiomática entre el inglés de Gran Bretaña y el de Estados Unidos, nos sirve para averiguar algo. Una profesora de inglés, Marilyn Elkins, supervisa el examen. Divide 3 pares de gemelos en salas separadas. Aquí está el examen. Comulgad en silencio en vuestra mente con el gemelo de la sala de al lado. Las gemelas Ashford creen que han intercambiado respuestas telepáticamente. Nos sentamos y nos concentramos en lo que puede estar pensando la otra y cómo respondería. Nos fijamos en lo que nos llega de la otra. Si no sé la respuesta, se la pregunto a Lisa. Yo le digo que voy a poner esto y ella pone lo mismo. Hablamos mentalmente la una con la otra. Como profesora, si estuvieran en mi clase me preocuparía. Los exámenes no son exactamente iguales, pero tienen ciertas similitudes que encuentro cuestionables. Las Najee son las que más preguntas han acertado y han contestado una de forma inusualmente similar. Las Ashford han tenido 10 respuestas iguales y se equivocaron 2 veces en la misma respuesta, lo que despierta muchas sospechas. Algunos resultados parecen sospechosos, pero no resultan significativos desde un punto de vista científico.
Con educaciones idénticas y cerebros similares, los gemelos tienen más probabilidades de obtener puntuaciones similares. Para que una prueba como esta tenga relevancia, son necesarios unos controles científicos y unos métodos experimentales cuidadosamente diseñados para descartar otras explicaciones. Pero en general, la creencia en la telepatía no se basa en investigaciones científicas, sino en las anécdotas personales de quienes afirman haberla experimentado. Sin embargo, no paran de surgir historias que parecen convincentes, sobre todo para los gemelos que las han vivido. Eran como las 3 de la madrugada y estábamos dormidas. Yo me levanté para ir al cuarto de baño y me desmayé. Me di un golpe en el ojo y estuve inconsciente como unos 20 minutos. Yo estaba profundamente dormida y de repente escuché una voz que me llamaba. Lisa, Lisa, Lisa. Así que me levanté, fui al cuarto de baño y me la encontré tirada en el suelo. Se había hecho una brecha muy grande en el ojo. La desperté y la llevé a urgencias. Fue algo increíble, sabía que le había pasado algo malo. Empecé a contarle un sueño y a mitad de él ella empezó a terminarlo. Tuve exactamente el mismo sueño. La única diferencia es que intercambiamos papeles. Tuve un accidente de coche muy grave cuando iba a 120 kilómetros por hora por la autopista. Me choqué con otro coche y ella supo de inmediato que me había pasado algo. Sentí un dolor aquí. ¿Y ella se había roto el esternón? Me rompí el esternón y a ella le dolió en el pecho. Los que quieren creer en la telepatía seleccionan historias de este tipo en las que basarse, pero son anécdotas que los científicos contemplan incluso con más escepticismo que las historias de ovnis. La gente a menudo interpreta la coincidencia como telepatía. ¿Hay alguna forma de someter este tipo de anécdotas a una prueba controlada? Lo que hemos escuchado hasta ahora demuestra que la telepatía es muy difícil de probar, pero vamos a llevar a cabo otra prueba, esta vez más estructurada. Cogimos a 2 niños gemelos y entubamos a uno para registrar sus constantes vitales, mientras el otro esperaba con los ojos vendados. Entonces le sometimos a una serie de estímulos. Lo que descubrimos fue intrigante. ¿Qué significan las reacciones de los gemelos? ¿Son una señal de auténtica telepatía? Cuando se examine la telepatía, ¿cómo se separan los hechos de la ficción? Hasta ahora las historias más intrigantes que hemos escuchado son las de gemelos idénticos. Sin embargo, ninguna ha originado pruebas que demuestren que se trata de algo más que una coincidencia. Fijémonos en el caso de Richard y Damien Pauls, de 9 años. Según su madre, los gemelos han mostrado señales de telepatía casi desde que nacieron. De hecho, Anna Pauls afirma que la telepatía salvó a Damien. La primera vez fue cuando solo tenían 3 días. Les estaba dando de comer a los 2 encima de la cama y dejé a Damien a mi lado, en un recoveco que hice con la almohada mientras cambiaba a Richard. Entonces Richard empezó a gritar y después a llorar. Parecía que iba a sufrir una convulsión. Y se le empezó a agitar todo el cuerpo. Entonces se me ocurrió pensar que los gemelos se transmitían mensajes. Y me giré para ver qué hacía Damien. Pero ya no estaba allí. Se había escurrido detrás de mí entre las almohadas. Y casi se había asfixiado. Había dejado de respirar y tenía la cara azul. Tuve que hacerle el boca a boca para revivirlo. Si no hubiera sido por Richard, creo que Damien habría muerto. Las notas escolares de los gemelos son similares. Su madre cree que puede que incluso compartan las molestias y dolores del otro. Cuando tenían 3 años, Damien se quejaba de que le dolía la rodilla y resultó que era Richard el que tenía la rodilla infectada. El otro incidente más importante fue una vez que a Richard le dolía mucho la espalda y lloraba de dolor. Pero después nos enteramos que era Damien el que tenía un riñón encogido. Vamos a examinar a los gemelos en busca de señales de comunicación telepática. Primero se les separará para evitar que se comuniquen físicamente. Después se someterá a Damien a una serie de estímulos para ver si Richard reacciona. Muy bien, Richard.
Richard es conectado a un polígrafo por Guy Heseltine, miembro de la Asociación Estadounidense de Poligrafía. El polígrafo detecta cambios fisiológicos en el cuerpo que son invisibles al ojo humano, pero pueden registrarse mediante diversos aparatos. Muy bien, este te lo voy a poner en la tripa. Unos cinturones colocados en la parte de arriba y abajo del pecho registran los cambios en la respiración. Los resultados aparecen en las 2 rayas azules de la parte superior de la pantalla del ordenador. Los electrodos miden la conductividad eléctrica a lo largo de la superficie de la piel y se registran en verde en la pantalla del ordenador. Un tensiómetro colocado en el brazo mide el pulso y registra cualquier cambio en la presión arterial. Es la raya roja de la pantalla. Finalmente, Richard lleva puestos unos auriculares para garantizar que no oye nada de lo que ocurre en la casa durante la prueba. En el piso de abajo, Damien se concentra en su hermano gemelo ausente pintando su retrato. Lo he dibujado jugando al fútbol. Está echado hacia adelante, ¿no? ¿Para qué has hecho eso? Damien se queda sorprendido. ¿Es posible que su hermano haya reaccionado igual? Poco después de que su madre tirase los platos, se apreció un incremento de la actividad cardíaca, seguido muy de cerca por un aumento de la resistencia de la piel que podrían ser significativos. En el piso de arriba, Richard se relaja mientras Damien es sometido a una segunda prueba. Damien, te voy a meter la mano en este tarro. Con los ojos vendados intenta buscar una golosina en el tarro, pero descubre con sorpresa que en el fondo del tarro no hay más que agua helada. Está congelada. Richard parece impasible, pero momentos después el gráfico del polígrafo revela que ha inspirado profundamente. La presión arterial y el pulso también muestran un cambio repentino. Durante la prueba, Richard registró un movimiento significativo asociado a una fuerte inspiración que puede estar en relación con lo que ha ocurrido en el piso de abajo. Finalmente, Damien se sobresalta cuando le explotan un globo al lado y el polígrafo registra a sí mismo cambios en las constantes vitales de su gemelo Richard. A lo largo de las pruebas, el gemelo de arriba ha experimentado algún tipo de reacción frente a lo que sentía el gemelo de abajo. Y se puede concluir que sus reacciones son resultado de lo que estaba ocurriendo en el piso de abajo. Las reacciones de Damien parecen provocar una reacción subconsciente en Richard. ¿Pero se puede sacar de esta prueba una conclusión sobre la telepatía? Probablemente no. El uso del polígrafo para probar la telepatía es cuestionado por algunos científicos. El polígrafo mide las funciones corporales, pero no nos indica qué está ocurriendo exactamente en el cerebro. Y además no es posible determinar si los gemelos estaban lo bastante separados físicamente. Estaban separados, pero no aislados por completo el uno del otro. La demostración tuvo lugar en una casa vieja. Richard estaba a 2 tramos de escaleras y 2 puertas de distancia de su hermano, pero a lo mejor no bastaba para impedir que escuchase ruidos o sintiese vibraciones procedentes del primer piso. No se trataba de condiciones de laboratorio. Y en cuanto a la interpretación, en una demostración no científica como esta, quien lleva a cabo el experimento puede buscar resultados favorables e ignorar los que no encajen. Es fácil encontrar defectos a este tipo de experimentos. Pero indagaremos más a fondo y puede que tengamos más suerte con un hombre que intentó utilizar la telepatía para espiar a los enemigos extranjeros de Estados Unidos. Les presentamos a Joe McMonigle de San Francisco, que afirma tener poderes telepáticos a gran distancia y con personas que no conoce. Y lo que es más, se le llegó a reclutar para llevar a cabo espionaje militar. Joe McMonigle dice que puede recibir información de otras mentes. Lo único que necesita es una fotografía de la otra persona. Nuestra investigadora, Rachel Carran, ha seleccionado una serie de localidades cercanas a San Francisco. Nunca ha visitado la zona de la bahía y elige los sitios al azar. McMonigle no conoce a Carran,
trabajará a varios kilómetros de distancia en una habitación cerrada e intentará visualizar los lugares que ella elija. Carran elige 6 lugares y los fotografía. Son un puerto deportivo, una cantera, el puente de Dumbarton, el aeropuerto municipal de Palo Alto, el estadio de fútbol de la Universidad de Stanford y un secuoya gigante. Los duplicados de las fotos de cada lugar se meten en 6 sobres distintos y se entregan a un abogado para que los custodie. El abogado lanza un dado para seleccionar uno de los sobres. El proceso de selección al azar garantiza que ni Carran ni McMonigle puedan influir en él. Vamos a ver qué sobre elegimos. Bueno, este es el que hemos elegido. Vale. Muchas gracias. De nada. Hasta que no abre el sobre, Carran no tiene ni idea del lugar que se ha elegido. Eso garantiza que nuestra investigadora no pueda desvelar accidentalmente ningún secreto. Ahora Carran se dirige al lugar de la foto. Y McMonigle tratará de describir lo que está viendo Carran. McMonigle trabaja desde la oficina de Palo Alto de Ed May, un antiguo colega que dirigió el antiguo programa de espionaje psíquico. Ninguno de los dos tiene ni idea de quién es Carran ni de a dónde se dirige en San Francisco. A las 10:30 de la mañana, esa persona, que se llama Rachel, se encontrará en el sitio designado. ¿La conoces o la has conocido? No. Ahora Joe tratará de conectar telepáticamente con Carran. Ella intentará servir de transmisor y él intentará, mediante su visión remota, ver lo que ella ve. Está en alguna parte de la zona de la Bahía de California y quiero que describas los alrededores del lugar donde se encuentra. Vale. Veo medio arco. Y hay algo oscuro. Está rodeada de oscuridad. McMonigle se fija un tiempo límite de 30 minutos para describir dónde se encuentra Carran. Volveremos para ver lo exacta que resulta ser su visión remota. Pero mientras tanto, visitaremos un laboratorio que está intentando dar el visto bueno científico a sus investigaciones paranormales. Una mujer trata de abrir la mente para recibir imágenes de un compañero que se encuentra a muchos metros en una habitación sellada. ¿Podrá demostrar este experimento si la telepatía existe? Una visita a la Universidad de Edimburgo puede revelarnos más datos. Aquí unos científicos están trabajando en una versión del denominado test de Ganfel. Requiere que el voluntario esté profundamente relajado y casi dormido. A cargo de este experimento se encuentra el Dr. Paul Stevens, que lleva casi una década trabajando en la Universidad de Parapsicología de la universidad y ha estudiado los poderes extrasensoriales y la psicoquinesia. Aunque muchos dudan que la parapsicología pueda producir resultados fiables, Stevens está tratando de demostrar lo contrario, y su trabajo puede proporcionarnos los datos que estamos buscando. Es como una ligera privación sensorial. Solo hay una luz roja de baja potencia, un sillón cómodo y un ruido como de interferencias. Las interferencias son una mezcla uniforme de todas las frecuencias. Cuando se escucha, parece electricidad estática de la radio o una catarata lejana, si buscamos una imagen más poética. La idea es alcanzar un estado similar al previo a dormirse. Al cerebro se le da muy bien buscar pautas y si le ofreces algo que carece de ellas, acaba desconectando. Lo que estamos haciendo se parece más a soñar despierto que a soñar dormido. Experimento en curso. A unos 25 metros de distancia, otro voluntario, el remitente, entra en una habitación sellada y se prepara para transmitir mensajes mentales. Un ordenador selecciona al azar unas imágenes en vídeo y las reproduce una y otra vez. La labor del emisor consiste en transmitir esas imágenes al receptor.
Al principio las respuestas del receptor no tienen nada que ver con el mensaje, no hay telepatía. Agua que fluye en un estanque. Un lago. Suena como una televisión estropeada. En mi piso, en mi cuarto de estar, tumbada en el sofá con una manta encima. Puede que sea casualidad, pero gradualmente el receptor parece centrarse en las imágenes de vídeo de una calle. Una calle con muchos coches. La lluvia sobre un paraguas. Paseo por una calle y paso junto a un bar. Pasan muchos coches. Ahora veo un coche rojo. Me pesan los pies. Me pesan cada vez más. Tengo la vaga sensación de que hay coches. Y un tanque. Tengo los brazos apretados, los puños apretados. Ahora pasa un coche azul y suenan las bocinas. Recibo una impresión en negro con casas rojas al fondo. Las descripciones del receptor son intrigantes, pero todavía falta algo más. A lo largo del experimento, el emisor ha estado escuchando la voz del receptor mientras describe lo que visualiza. Luces amarillas. Un coche azul. Suenan las bocinas. Una impresión en negro. Cuando la descripción encaja con el vídeo, el emisor trata de enviar pensamientos telepáticos positivos e incentivadores. Cada vez que lo hace, pulsa un botón electrónico. El botón registra el momento exacto en el que se mandan los pensamientos positivos. El receptor tiene electrodos conectados a los dedos que detectan cualquier cambio en la conductividad eléctrica de su piel. A veces, cuando el emisor aprieta el botón, el receptor parece experimentar una reacción fisiológica. ¿Se tratará en realidad de una reacción a los pensamientos motivadores del emisor? Los resultados no son fiables al 100% ni mucho menos, pero Stevens cree que pueden apuntar a algo. Las respuestas pueden parecer significativas, pero ¿lo son? Es una prueba muy pequeña, pero cuando se van sumando los resultados de toda la gente y todas las pruebas resulta significativo. Y la única razón que hay para que se produzca es que tiene que existir algún tipo de señal. ¿Pero puede Stevens convencer a los escépticos? En experimentos como este, los creyentes en la telepatía encuentran resultados positivos, pero otros expertos que llevan a cabo los mismos experimentos no encuentran nada fuera de lo normal. No obstante, durante 56 experimentos de telepatía, Stevens detectó indicaciones de que los receptores a veces respondían a las motivaciones positivas. Stevens cree que será capaz de demostrarlo cuando se publiquen sus resultados, aunque sabe que está nadando contra la corriente que prevalece en la comunidad científica, que sigue siendo extremadamente escéptica. De vuelta en el norte de California nos encontramos con Joe McMonigle, que continúa con su intento para demostrar sus habilidades telepáticas a pesar del escepticismo reinante. Han pasado 20 minutos y ya está listo para empezar a dar detalles sobre el lugar secreto que le han pedido que describa. Tengo la sensación de que ha aparcado y ha pasado por un túnel. Ha tenido que pasar bajo un puente o una pasarela de algún tipo. Hay algo, una especie de contrafuerte muy alto que cuelga por encima de ella. El antiguo compañero de McMonigle, Ed May, le mantiene centrado enseñándole de vez en cuando la foto de Carran. Ella intenta actuar de emisor y transmitir imágenes a McMonigle, el receptor. Veo un jardín formal. Un jardín formal con senderos y un espacio abierto en el centro, con árboles. En el centro hay una especie de obra de arte. Es una obra de arte muy extraña, colocada sobre grava o piedra. McMonigle enumera los detalles del lugar secreto donde cree que se encuentra Carran. Se concentra fijamente durante casi media hora y al final revela la información que ha recibido. ¿Pero resulta exacta esa información?
Una llamada de teléfono al equipo de grabación desvela el lugar donde está Rachel. No se lo dicen a Joe, sino que en su lugar le llevan allí para reunirse con ella. Para tratar de comprobar por duplicado la exactitud de la descripción de McMonigle, Ed May lleva a cabo un experimento paralelo. Mi trabajo consiste en examinar cada uno de los lugares y encontrar el que encaja mejor con la descripción que dibujó McMonigle. Esto es una cantera. Esto es el aeropuerto de Palo Alto. Esto parece el puerto deportivo de Redwood City. El estadio de fútbol de la Universidad de Stanford, el Parque Estatal Matusalén. Y creo que el que mejor encaja es este. El número 1 es el puente de Dumbarton. El Dr. May determina que la foto que encaja mejor con el dibujo de Joe es la del puente. Y allí es a donde se dirige Joe. Ahora ya entiendo lo que estaba viendo. Cuando se acercan al lugar, pasan por un túnel. Esto es exactamente lo que estaba viendo. Era justo esto. Aunque su descripción anterior no encaja exactamente, Joe cree que se trata del sitio correcto. Karen les aguarda en un mirador del puente de Dumbarton. Joe cree que su trabajo ha sido exacto, y para él no es ninguna sorpresa. Después de todo, no es la primera vez que lleva a cabo este tipo de labor. En el pasado, el gobierno de Estados Unidos también le creyó. Su trabajo era espiar a los enemigos de la nación y recabar datos vitales sobre objetivos militares. McMonigle formó parte de un proyecto altamente confidencial, el Stargate. Dice que sus compañeros y él localizaron bases militares ocultas situadas en la otra punta del mundo. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora como casos de telepatía han sido algo dudosos. Así que nos centramos en el exagente de la inteligencia estadounidense que dice que puede describir un lugar oculto a kilómetros de distancia. Joe McMonigle dice que descubrió su habilidad hace 25 años. En esa época, las agencias de espionaje buscaban el modo de utilizar la telepatía para ganar la Guerra Fría. El 4 de noviembre de 1979, crisis de los rehenes de Irán. Es el comienzo de una pesadilla para la administración estadounidense que dura 444 días. El gobierno trata desesperadamente de rescatar vivos a los rehenes e intenta todo lo posible, tanto técnicas de espionaje convencionales como una herramienta poco habitual. Agentes que afirman tener poderes telepáticos. A miles de kilómetros de Irán, esta discreta cabaña de Fort Meade, en Maryland, albergó un programa de telepatía de alto secreto del gobierno de Estados Unidos que se denominó Stargate. Empleaba a personas que creían que podían percibir lo que acontecía a miles de kilómetros. La CIA denominaba esta habilidad visión remota. McMonigle cuenta que trabajó en la crisis de Irán durante un año como vidente remoto. Nos llamaron, nos enseñaron cientos de fotografías y nos pidieron que identificásemos a los rehenes. A continuación, McMonigle y los otros videntes remotos intentaron recabar información sobre los rehenes y su estado. Hicimos de todo. Desde tratar de averiguar en qué condiciones estaban los rehenes, hasta localizar en qué habitación los tenían, descubrir su estado de salud, la identidad de los secuestradores, las armas que tenían y el tipo de armamento del que disponían. McMonigle dice que las descripciones de su equipo fueron corroboradas.
El equipo de visión remota se mantuvo durante más de 2 décadas desde su creación, porque la CIA se enteró de los primeros experimentos telepáticos que estaba llevando a cabo el experto de física cuántica Hal Puthoff. De repente vinieron a verme los de la CIA y me dijeron que me habían estado buscando porque estaban investigando ciertos rumores de que la Unión Soviética llevaba más de una década invirtiendo mucho dinero en desarrollar la parapsicología. No sabían cómo analizar los datos que habían recibido y necesitaban un experto que los examinase. Yo soy físico, especializado en física cuántica, y la idea de que existiese un área de la conciencia que todavía no estuviera explicada por la física me pareció un desafío y me interesó mucho como físico. Puthoff reunió a un equipo para efectuar experimentos de telepatía y visión remota para la CIA en el Instituto de Investigación de Stanford. Llevábamos a cabo nuestra actividad en un edificio seguro que estaba situado aquí, el Laboratorio de Radiofísica. Allí fue donde llevamos a cabo casi todos los experimentos. Los antiguos telépatas dicen que se concentraban en otra mente humana, a la que llamaban baliza, en un lugar determinado. Es como si hubiera una puerta entre tú y la escena que quieres ver y perforas un pequeño agujero para poder atisbar algo. Luego haces otro agujero y ves un poco más. Cada agujero es como un experimento de percepción subliminal que te deja ver algo rápidamente. Y tienes que seguir practicando agujeros hasta que derribas la puerta y puedes contemplar la escena completa. No sabemos lo que interviene en la transmisión de datos que lleva a cabo el emisor. Puede que sea telepatía, comunicación entre mentes entre la persona que actúa de emisor y el vidente remoto. Esto exigía que alguien actuase de emisor telepático en el lugar objetivo. Pero emplear agentes dentro de la Unión Soviética era peligroso. Así que a los videntes remotos se les ocurrió una solución poco común. Dejaron de utilizar una baliza y se concentraron simplemente en las coordenadas de un mapa del objetivo. Pasar de la telepatía a algo que mejor se podía denominar clarividencia supuso un cambio considerable. Pero los clarividentes pensaban que seguían obteniendo resultados. Pasar de concentrarse en la baliza a las coordenadas geográficas puede decir que es un salto imposible a nivel psicológico, pero como nuestro programa se impulsaba de modo completamente empírico, si obteníamos resultados no importaba que no se pudieran explicar. No teníamos ni idea de cómo funcionaba, pero cuando obteníamos un resultado lo desarrollábamos hasta donde quiera que nos llevase. A los telépatas se les pidió que estudiasen unas instalaciones soviéticas en Semipalatinsk, en Kazajstán. Puthoff afirma que los resultados fueron notables. Estuvimos llevando a cabo los experimentos de visión remota durante 1 hora y describimos la distribución de las instalaciones. Descubrimos que el elemento más llamativo era una gran grúa que había sobre el techo de un edificio. Era una grúa tan grande que sus ruedas medían el doble que una persona. Y este es el verdadero aspecto del lugar. Así que teníamos razón. Había una grúa muy grande que rodaba encima de un edificio. Pero la exactitud de la visión remota ha seguido criticándose incluso después de que se hiciera público el experimento de Semipalatinsk. Pero para McMoneagle la telepatía es una realidad, tanto que la ha transformado en un negocio en el que presta sus servicios de visión remota a empresas con fines comerciales. Imagínense la siguiente imagen. Es como si alguien te vendase los ojos y te encontrases totalmente a oscuras. Está tan negro que no te puedes ver ni la mano delante de la cara. De repente se enciende la luz de un flash que ilumina todo lo que hay en la habitación con claridad. Pero rápidamente se apaga y vuelves a verte sumido en la oscuridad. Y entonces alguien te pregunta: rápido, dime dónde estás.
¿Puede explicarse científicamente? Creo que todavía no. McMonigle afirma que entonces le dieron un objetivo real. El Consejo de Seguridad Nacional quería saber lo que estaba ocurriendo en el interior de un nuevo y enorme edificio al norte de la Unión Soviética, en un puerto del Mar Blanco llamado Severodvinsk. Me pidieron que describiera lo que pasaba en el interior de este edificio. Y la imagen que yo recibí fue de dos grandes cilindros que estaban soldando juntos. Vi tubos de misil y un sistema de propulsión único. Y todo ello tenía lugar junto a un submarino de tamaño medio que parecía diminuto al lado del que estaban construyendo. Era gigantesco. Calculé que tendría el doble de tamaño que un submarino medio. Dice que fue el que averiguó que el edificio era una fábrica de submarinos, aunque estaba a 800 metros del mar y no había ningún curso de agua. Según McMonigle, su visión se vio confirmada pocos meses después. Unos 100 días después, apareció una gran excavadora y empezó a abrir un canal hacia el mar, por el que se lanzó el submarino más grande del mundo. Un submarino de clase tifón, al que llamaban cola de castor, por la forma de su parte trasera. Me concedieron la Legión al Mérito, una de las condecoraciones más altas que hay en tiempo de paz y que se pueden otorgar a un militar, y me la concedieron por mi visión remota. Esta es la Legión al Mérito. A pesar de las afirmaciones de McMonigle, el escepticismo que rodea la visión remota sigue siendo muy elevado. En 1995, la CIA encargó un informe sobre el programa. Uno de sus autores criticó parte de la metodología experimental de la unidad. Llegó a la conclusión de que no había pruebas de que los resultados de las observaciones eran producto de la visión remota. El informe no encontró pruebas de que la visión remota resultase útil desde un punto de vista operativo y determinó que no había pruebas de que sirviera para recabar datos de inteligencia militar de manera eficaz. Tras funcionar durante 20 años, el programa de visión remota se canceló oficialmente. Desde que se terminó el proyecto Stargate, los científicos han continuado investigando la posible existencia de la telepatía. Algunos creen que han encontrado pruebas que indican qué parte del cerebro resulta estimulada en un experimento para probar la telepatía. Hay un sitio más donde investigar. Podemos profundizar en las centrales nerviosas del cerebro humano en busca de la telepatía. Un cerebro humano medio tiene 100.000 millones de neuronas. Es capaz de almacenar recuerdos de lugares, personas, sensaciones y pensamientos durante toda una vida. ¿Pero puede transmitir esos pensamientos por vía telepática? Si la telepatía existe, ¿qué nos puede contar el cerebro al respecto? La Universidad de Bastyr, cerca de Seattle, en Washington, está consagrada al estudio de la medicina natural y la salud alternativa. Aquí los investigadores tratan de medir lo que ocurre en el cerebro de la gente que intenta comunicarse telepáticamente. En este caso son una madre y una hija. El experimento comienza situando a cada una de ellas en una habitación separada y segura. Después se les conecta a una máquina que mide las ondas electromagnéticas del cerebro. Es una gorra con electrodos que recoge las ondas de varios puntos del cerebro. Yorga, la emisora, va a intentar enviar señales telepáticas a su hija Ingrid, la receptora, que está en la habitación contigua. Se les echa gel conductor en la cabeza para que los electrodos puedan captar las señales del cerebro. Antes del experimento se pide a Yorga e Ingrid que se relajen mediante la meditación. Los científicos de Bastyr creen que así el cerebro llega al llamado estado alfa, un estado de relajación y reflexión. Entonces la madre o emisora recibe un simple estímulo visual en el cerebro, un tablero de ajedrez que cambia repentinamente.
La pequeña alteración de la raya inferior de la pantalla representa el momento en el que cambia el diseño del tablero. 100 milisegundos después, el cerebro de la hija parece mostrar actividad. ¿Podría ser una respuesta al movimiento del tablero de ajedrez de la sala de al lado? ¿Ha provocado la estimulación visual de la madre un cambio en las ondas cerebrales de la hija? ¿Se trata de una simple coincidencia al azar o están relacionados? El análisis estadístico de una serie de pruebas indica que en unas pocas personas el resultado puede deberse a algo más que el azar. Los científicos ahora aceptan la posibilidad de que los cerebros de algunos receptores reaccionen inexplicablemente a otra mente desconectada a 10 metros de distancia. Un investigador, el profesor Clark Johnson, se mostró inicialmente escéptico ante los resultados. Yo he sido uno de los mayores escépticos de esta universidad. Cada vez que obteníamos resultados sabía que no podían ser correctos y pedía que los siguiesen investigando. Pero ya se me han acabado las excusas para convencerme de que se cometían errores. Ya no encuentro razón para no creerlo. El experimento se repite, esta vez con el receptor dentro de un escáner de resonancia magnética. ¿Volverá a reaccionar milisegundos después de que se altere el diseño del tablero de ajedrez? Las imágenes de la resonancia magnética indican que la parte del cerebro de los receptores que resulta estimulada es la parte trasera, la zona que registra los impactos visuales. Podría tratarse de una coincidencia, pero si se tratase de telepatía, ¿podría estar reaccionando esta parte del cerebro a señales telepáticas? De vuelta a San Francisco, el emisor y el receptor por fin se conocen. Hola. Hola, ¿cómo estás? Encantada de conocerte, Joe. Bueno. ¿Ha tenido éxito McMonigle al descubrir el sitio donde estaba ella? A las 10:30 empecé a ver medio arco, que era un pasaje que lleva a una zona curvada por un lado, como si fuera un túnel. Y estaba muy oscuro por el lado derecho. Esta es la dirección en la que te dirigías. Había algo de material pesado que te colgaba encima, como un puente o un contrafuerte de algún tipo. Aquí me tomé un descanso. El suelo tenía cierto diseño. Había una especie de claro, una zona abierta cubierta de grava o de piedra. McMonigle cree que ha acertado muchas características del lugar, pero sus declaraciones pueden haberse modificado a posteriori para adaptarse a los hechos. O puede ser que describiera el sitio en términos tan vagos que pueden adaptarse a cualquier lugar. Vamos a recapitular un momento. Primero, McMonigle conduce por debajo de un túnel. Sí, eso es exactamente lo que estaba viendo. Es justo lo mismo. Ahora ya entiendo lo que estaba viendo. McMonigle cree que ha descrito correctamente el final del viaje de Rachel hacia su objetivo y los alrededores inmediatos. Sin embargo, no ha logrado mencionar o identificar el objetivo en sí, el puente de Dumbarton. Es un clásico ejemplo de visión remota. Unas veces es muy específica y otras no. ¿Y qué ha sido del segundo experimento de Ed May? Vamos a recordarlo. Tenía que elegir una foto de entre las copias según la descripción de Joe y eligió el puente de Dumbarton. Pero sin los controles científicos de un verdadero experimento no podemos saber si su elección acertada se debió a una pura coincidencia. También tenemos que referirnos a la obra de arte extraña que mencionó McMonigle. Había una obra de arte que no podía determinar qué era. A lo mejor eran esos dibujos. Podían ser esos dibujos. No paraba de verlos. Claro. La pregunta es si podemos aceptar como prueba los esfuerzos de McMonigle por encontrar a Carran. Por desgracia, no. Este experimento no reúne los criterios científicos necesarios. No es controlado, ni medible, ni repetible. Vamos a ver qué sobre elegimos. Pero ciencia aparte, el sentido común también nos plantea ciertas dudas. La selección de lugares de Carran pudo no deberse por completo al azar.
Tal vez otra persona habría elegido sitios menos representativos de la zona, como un aparcamiento o una iglesia. Y tal vez McMonigle tentó a la suerte describiendo una visión genérica que podía adaptarse a muchas estructuras diferentes. Seguimos sin convencernos de que este experimento sirva para probar la existencia de la telepatía. Pero, ¿y los otros experimentos? Son fenómenos inusuales que parecen contradecir las reglas de la razón científica. Gemelos que responden el uno al otro. Un hecho fascinante, pero poco concluyente. Mujeres analizadas en condiciones de laboratorio y científicos que no están de acuerdo sobre si sus reacciones son significativas o mera coincidencia. Antiguos agentes de inteligencia retados a percibir remotamente un lugar secreto con mayor o menor éxito. Una madre y una hija cuyos cerebros parecen responder en cuestión de milisegundos. ¿Es telepatía o la expresión de un deseo? Aunque algunas pruebas parezcan significativas, lo más probable es que solo se trate de una coincidencia. Aunque aceptemos que la telepatía existe, nadie puede decirnos cómo funciona ni por qué. Hasta que no existan datos incontrovertibles, deberá permanecer al margen de la ciencia, porque aunque sea fascinante, no es una verdadera ciencia. Es un hecho fascinante, pero no una ciencia.